Bom, então, antes de iniciar a mesa Ativismo e Línguas Indígenas, eu vou passar a palavra para o colega Mateo Niro, da Argentina, que vai apresentar o segundo número do Anuário de Glotopolítica. Buen día. Bueno, muchas gracias por este espacio, por este breve espacio que vamos a hacer para presentar el segundo número del Anuario de Glotopolítica. En el congreso anterior, ahí en Alemania, presentamos el 1, que este fue, y este es el segundo, así que estamos muy contentos y queríamos también presentarlo. También hablo en nombre de José del Valle, de Laura Villa y Diego Ventimiglia, que están en sus respectivos países haciendo fuerza para que esto salga bien. Solo para actualizar este proyecto, que está, como ven, en la tradición del papel, una vez por año, donde la intención es todas estas cosas que estamos discutiendo en este congreso se puedan continuar a través de estos artículos, ensayos y reseñas originales que se publican en papel. Más allá que el anuario, para aquel que le interese después, va a estar en el horario del almuerzo. Trajimos algunos poquitos, los que nos permitían la valija, para aquel que lo quiera, lo necesite imperiosamente, va a estar satisfecha esa necesidad. La otra cuestión, que esto que aparece ahí es la página glotopolítica.com, en donde están los anuarios. Ahí ven el 1 y el 2. El 2, que es el que estamos presentando, tiene la misma estructura que el 1 para aquellos que lo vieron. Solo voy a hacer referencia a el dossier, está dedicado a la cuestión de la posverdad. Se ve, ¿no? Ahí se ve. Ahí ven, hay un primer, después del editorial, la política de la incomodidad, nota sobre gramática y lenguaje inclusivo. Fue una novedad que tuvo este número en relación justamente a ese tema, y lo escribimos de manera colectiva, más allá que fue José que lo impulsó. Las distintas secciones, el diálogo, el primero había sido con Elvira. Estos diálogos no solo están de manera impresa, sino también se los puede ver completo en la página, en este caso con Ofelia García, y como les decía, el dossier en este caso fue sobre posverdad. Sobre la página, ahí lo que ven, ahí están las entrevistas que decía recién. Ahí está completa y bueno, la Ofelia. Y después hay actividades de agenda, noticias, reseñas, artículos, las tesis que se publican sobre el tema. Y hago hincapié sobre esto porque es una página colaborativa en donde la intención es que, además de la extensión en papel y el soporte en papel, pueda recibir artículos, comunicaciones científicas, anuncios de tesis, de libros, de reseñas, de manera cotidiana. Y esto se extiende en las redes sociales. Ahí ven a Lara. Bueno, en este momento obviamente está relacionado a el congreso del que estamos participando. Así que muchas gracias, estamos muy contentos de presentar el anuario en este marco. Lo hicimos la vez pasada porque creemos que es el marco más natural, más allá que tiene otras presentaciones en otros congresos y en otras instancias académicas, pero bueno, nos interesaba fundamentalmente estar en estos breves minutos para dar cuenta siempre las novedades de este tipo de proyectos, o quizás las mejores noticias no son tanto los números 1, sino los números 2. Así que hoy es una instancia celebratoria en relación a eso. Muchas gracias. Estamos celebrando que falou em 4 minutos e 30 segundos. Divino. Bom, então eu vou chamar agora para compor essa maravilhosa mesa Ativismo e Línguas Indígenas, 3 importantes figuras que a gente conseguiu reunir do ativismo sobre línguas indígenas na América Latina. Primeiro, Sandra Benites. Vem para cá, Sandra.
depois Victor Naguil Gomes, onde você quiser, e Valentina Arispe. Nós temos um prazer especial em apresentar esta mesa, porque algo que está diferenciando essa quarta edição do Congresso é o nosso esforço em incorporar a discussão glotopolítica que se tem feito na América Latina, a questão das línguas indígenas e especialmente no nosso Congresso aqui no Brasil, né? Então é um prazer, quero agradecer desde já os colegas da mesa por terem aceitado participar conosco, ter vindo e se preparado para essas exposições que a gente vai ouvir agora. Eu vou optar por apresentar cada um deles no momento de sua fala. Então, o primeiro a expor hoje é o Victor Naguil Gomes. O Victor é mapuche, de Wallmapu. O Victor é professor de História e Geografia, tem a formação básica em graduação em História e Geografia pela Universidade da Fronteira de Temuco, e ele tem um doutorado na Universidade de Barcelona, na Catalunha, cujo título foi Comunitarismo e Nacionalismo en el Movimiento Mapuche, 1910-2010, um doutorado em Ciência Política. Atualmente, o Victor está fazendo uma pesquisa em nível de pós-doutorado no Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica del Campus Villarrica. E o título, o tema dessa pesquisa atual é Lengua e Mobilização Política, el caso Mapuche, 2008-2018. Victor tem mais de 30 anos de militância política e social e linguística em torno da nação Mapuche. Então, Victor, eu sei que é muito pouco para falar de você. Pode começar. Obrigada pela presença. Feliz mai, mai, kembali ke teman mai, feliz. Mai, kompuche, incheta Victor Naguil Gomes pingen, cheta Wallmapu tugun, Wallmapu ta tain Trukin Mapu, Trukin Mapuche Mapu. Unelo meo incheta ayuafun ni mañana filta kompucheta askun to fashi futa que futa raun pau kopalo inchin incheta kusau kilenta kiñe político rakizamta mapuzugun meo Mulita filke sumuta mapuchas mongen welu inche rakisamunta tainkewun taimapusugunta kiñe rume falin sumu feimuta fashanta kupam tamun no tranca filta tain sumuta mapusugun meo. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a la comisión, eso, bueno, lo que comenté, agradecer a la comisión que preparó este congreso de Frutatrawun, decimos en Mapuzugún, este gran encuentro, sobre glotopolítica. Me parece una combinación interesante y podría decirlo así también cómoda, digamos, porque en definitiva el eje de mi reflexión en torno al Mapuzugún, a la lengua mapuche, gira, digamos, en la relación de lengua y política, que es lo que yo voy a presentar, ¿no? Voy a hacer una combinación, sí, de algunas reflexiones que he hecho anteriormente sobre este tema, y lo voy a ir combinando con algunas imágenes. Las reflexiones no necesariamente van en concordancia a las imágenes las voy a utilizar fundamentalmente para que la gente que no conozca, que yo parto del supuesto de que es una mayoría, ¿no? de que no conozca ni nuestro país, que nosotros lo denominamos Wallmapu. Nosotros, cuando digo nosotros, sobre todo los actores políticos mapuches, reivindicamos el Wallmapu, reivindicamos el país mapuche, ¿ya? Hoy día en el movimiento mapuche se habla muy poco de Chile o Argentina, se habla del Wallmapu,
¿ya? Estamos en ambos lados de la cordillera y lo que decimos es que hay dos estados que están ocupando el territorio mapuche, ¿ya? Y por lo tanto, la reivindicación que nosotros hacemos es la del Guaymapu. Y la interrogante, que es la reflexión política que yo vengo a compartir, ¿ya? Aquí cuando digo Mapuzugún, Guaymapu Ñizugún, Quiñé político Zumú, es Mapuzugún, la lengua del Guaymapu, la lengua del país mapuche, una cuestión política, ¿ya? Porque si bien nosotros reivindicamos que el Mapuzugún es la lengua propia del Guaymapu, porque hay que decirlo con claridad, que el castellano es una lengua extranjera en el Guaymapu, el castellano es una lengua extranjera en muchos territorios de muchos pueblos indígenas en el continente americano, el portugués es una lengua extranjera en muchos territorios de lo que hoy constituye Brasil. Esa es la realidad histórica, ¿ya? Que sean dominantes hoy día es otra historia, esa la historia lo explica, ¿ya? Entonces lo que nosotros decimos es, como cuestión política importante, que si bien, del punto de vista histórico, del punto de vista de nuestra perspectiva, el Mapuzugún es la lengua propia del Guaymapu, hoy no lo está haciendo. Y el tema es cómo lo puede llegar a hacer nuevamente, ¿ya? Ese es el problema político que tenemos. Entonces, para hacer así, voy a ir muy rápido con esta parte, van a ser 10 minutos solamente para poder orientar históricamente de lo que ha ocurrido con nosotros como nación, para poder explicar qué es lo que ha ocurrido con nuestra lengua. Porque la tesis política es muy sencilla, ¿ya? Larga de explicar, pero es sencilla también de decir, ¿no? A medida de que se pierde, ¿ya?, el poder político, y a medida que se pierde la independencia mapuche, se va perdiendo el Mapuzugún, ¿ya? Hay una correspondencia entre tener poder político y que tu lengua permanezca. En la medida que tú pierdes el poder político, tu lengua va en un proceso de desaparición, y eso es lo que está ocurriendo con el Mapuzugún y muchas lenguas en el mundo, para decirlo así en general. A grandes rasgos, como indico, voy a ir muy rápido, a grandes rasgos, el Mapuzugún fue una lengua extendida, fuerte, ¿ya?, que yo no sé, probablemente no se van a ubicar muy bien en algunos casos, ¿no?, algunas personas geográficamente, pero tengo que mencionarlo. En el norte, lo que hoy día se entendería como en el norte de Chile, la zona de Illapel, era la zona límite, el límite norte del Mapuzugún, y el límite sur es Chiloé. Si es que alguien conoce Chiloé, la isla, que es de donde yo provengo, ya más específicamente, ¿no? Chiloé es el nombre en Mapuzugún, ¿ya? La población hablante, este tema de cuánto era la población antes de la invasión española, siempre va a ser un tema de debate. Ya uno va a decir más o menos, ¿entiende? Y podemos estimar unas 600.000 o 800.000 personas, o sea, las personas que lingüísticamente hablaban Mapuzugún, ¿ya? No podemos entender población mapuche. Pero lo que es interesante además es que a partir de antecedentes históricos que uno tiene, es que el Mapuzugún era hablado por poblaciones de otras lenguas, que tenían otras lenguas propias, ¿no? Y esto es interesante desde el punto de vista ideológico cuando uno discute el tema de la revitalización del Mapuzugún, porque hay ciertos sectores dentro del movimiento mapuche que consideran de que el Mapuzugún debe ser enseñado solamente a población mapuche, no a población huinca. Huinca es la persona que no es mapuche, ya, en Mapuzugún, y tiene una connotación muy fuerte. Cachipache, dicen algunos, para decir una connotación menos fuerte, ¿ya? Y eso es interesante desde el punto de vista estratégico, que lo podemos discutir después, esto de decirse, ¿la enseñanza de tu lengua va a ser exclusivamente a tu población o va a ser para toda la población? Es una decisión estratégica a resolver y que no está resuelto. En la organización, ahí voy a comentar, pero en la organización que yo participo eso lo tenemos resuelto. Nosotros decimos Mapuzugún para todos y todas, ¿ya? Por una cuestión estratégica. Yendo rápido, hay una expansión a partir del siglo XVII, hay una expansión mapuche al Puelmapu. Puelmapu lo vamos a llamar toda la zona del este, ¿ya? Que hoy día la gente va a ubicar como Argentina, pero el Mapuzugún llega incluso hasta los límites de Buenos Aires en su extensión, o sea, la población mapuche y el Mapuzugún. Entonces estamos hablando de una lengua muy extendida.
rápidamente, después de los procesos de independencia, ¿no? de los sectores criollos, ¿no? de independencia respecto a la colonia española, se forman los estados chilenos y se forma el estado argentino, por ambos lados, ¿no? Y solo para remitirme a lo que podemos llamar el lado chileno, el Ngulumapu, que le denominamos en Mapuzungún, esta zona, que es la zona del Biobío, hasta la zona más o menos del río Ligne, es un territorio que conserva su independencia, ¿ya? Y también se conserva la independencia al otro lado, en el Pueblo Mapu, en el lado argentino. Entonces, viene un proceso de invasión del Estado chileno y el Estado argentino. Y ese proceso culmina en el caso de la invasión chilena en 1883 y en el caso argentino en 1885, que podríamos identificar con la entrega de Sayhueque, que fue de los últimos loncos guerreros que se estaba oponiendo, digamos, a la expansión del Estado argentino, ¿ya? Pero en general, a fines del siglo XIX, por lo tanto, se consuma la invasión, ya que es una invasión militar, obviamente, por parte del Estado chileno y del Estado argentino. Se pierde la independencia mapuche. Y ahí el cuadro comienza a modificarse radicalmente. Se crean aproximadamente 3.000 reducciones, esto en el lado, esta es una diferencia importante. En el lado chileno se crean reducciones, que son equivalentes a las reservaciones americanas, ¿ya? O de Estados Unidos, ¿ya? Las reducciones, de hecho, se nombra así, ¿ya? El plan de erradicación, que es la creación de las reducciones, así, sin eufemismo, de reducción territorial, ¿ya? Ahí donde tú tenías miles de hectáreas de tierra de propiedad, te queda con decenas o cientos de hectáreas de propiedad, ¿ya? Así de sencillo. Pero en el lado argentino, en el Pueblo Mapu, la situación fue más brutal. La gente de entrada no recibió ningún título de propiedad de tierra. Además, muchos o varios de los loncos que resistieron, digamos, a la expansión argentina fueron exhibidos en el Museo de Buenos Aires. Hoy día, hasta el día de hoy, se están entregando los restos, los huesos, ya a los familiares, ya, para que sean enterrados dignamente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos a fines del siglo XIX una situación de violencia. Nosotros hablamos de violencia colonial, ¿qué es eso? Violencia colonial. Y comienza así, por lo menos en el lado del Ngulumapu, en 1910, ¿ya? Esta es una foto de 1911, pero en 1910 surge el movimiento mapuche, lo que entendemos nosotros por movimiento mapuche. El movimiento mapuche, por lo tanto, tiene más de 100 años, y esto es importante. Nosotros siempre destacamos esto porque esto es muy importante, porque cuando hay gente que, estudiosos o quienes correspondan, analizan las emergencias indígenas en América Latina y se remiten a los 90, bueno, nosotros partimos en 1910, ¿ya? El análisis debe ser otro. El movimiento mapuche surge en 1910, es larga también la historia del movimiento mapuche, no lo voy a hacer, ya solamente decir de que en el surgimiento del movimiento mapuche es importante el tema de la educación, el tema de la escolarización. Muchos eran profesores normalistas, y comienza también por lo menos se coloca en la palestra el tema de la situación del Mapuzungún. Tenemos que entender que cuando la población infantil empieza a ir a las escuelas, se trata de población mapuche monolingüe del Mapuzungún, ¿ya? Hoy día el cuadro es absolutamente distinto. La población infantil que va a la escuela hoy día es monolingüe del castellano. Bueno, ahí está la bandera chilena como símbolo del colonialismo. Además, aquí se trataba de dos cosas: uno de la asimilación, ya, a la nacionalidad chilena, y la cristianización, porque las escuelas que se instalan aquí después del proceso de invasión son escuelas misionales, ya, cristianas, anglicanas y católicas. Voy a darme grandes saltos de la historia del movimiento mapuche porque es larga. Solamente decir de que la tierra sobre todo es un eje de la lucha del movimiento mapuche, y en 1992, en los 90 en realidad, pero en 1992 más específicamente, comienza ya a surgir sectores que podemos denominar con una conciencia nacional mapuche más fuerte, ¿ya? Yo diría que la conciencia mapuche siempre ha sido fuerte, pero aquí comienza a surgir una conciencia nacional mapuche más fuerte. Y esa conciencia nacional se sintetiza en la elaboración de lo que es la Huenufoye. La Huenufoye es la bandera nacional mapuche,
¿ya? Que surge este año, que es la que hoy día, digamos, utilizan la mayoría de las organizaciones mapuche. Ustedes en una marcha definida como mapuche, no van a ver una bandera chilena, ¿ya? Nadie, yo creo que se le va a ocurrir una bandera chilena, ¿ya? Bueno, esa bandera surge a partir de un proceso, ¿no?, de invitación de la organización Auquín Guaymapu Ulam, que hace a sus militantes, a sus miembros, a sus comunidades, para que presenten prospectos, se dice, ¿no? Sí, proyectos de bandera. Y resumiendo, y esto ocurre en el Wulumapu, en el lado chileno, y en el Puelmapu, en el argentino, ¿ya? Porque hay una unidad de pueblo, ¿no?, que es la que se busca. Y surge entonces la Buenofoye, que es la que está a su derecha, abajo, ¿ya? Esa es la Buenofoye, se llama, que literalmente es canelo al cielo, ¿ya? Que es una representación de el canelo o el folle, es una planta, ¿no?, que se coloca, digamos, en la punta, digamos, en un coligüe en los rituales mapuche, ¿no? Es el Buenofoye, ¿ya? Pero la bandera adquiere ese nombre, Buenofoye. Una de las cuestiones duras que han ocurrido en los últimos, desde los 90 prácticamente, el tema de la violencia política. Hoy día hay violencia política en el Guaymapu, ¿ya? Y la violencia política proviene fundamentalmente de la represión del Estado, ¿ya? Hay en el Guaymapu una policía militarizada, ¿ya? Esta policía no es esta policía que te saca un parte, digamos, porque te pasaste una luz roja, ¿ya? Es una policía militarizada que anda con armamentos de guerra. Los carros que están ahí son carros blindados, que están en muchas comunidades, en muchos territorios donde hay conflictos. Y, disculpe, yo destaco todo eso porque este es el cuadro político, ¿ya?, donde comienza a surgir un movimiento por la lengua, por el mapuzungún. Es decir, el fondo de la movilización por la lengua es una movilización política también. Debajo de todo eso hay una movilización política. Hay muchos frentes de lucha, podemos decir, ¿no? Entonces, comienzan a surgir hace unos 10 años organizaciones abocadas al tema de la revitalización del mapuzungún. Pero esta es una cuestión política, por eso yo hablo en clave política, porque trata de una cuestión política. Comienzan a surgir organizaciones en función de la revitalización del mapuzungún, pero no es que anteriormente no haya habido preocupación por el mapuzungún. Lo que ocurre es que anteriormente la preocupación era fundamentalmente decirle al Estado: mire, nosotros necesitamos que la lengua esté en la escuela, ¿ya?, en lo fundamental. Era un movimiento, una demanda que ocurría con los profesores. En las universidades se hacían propuestas, se hacían sugerencias, había una cierta literatura del mapuzungún, pero no había una movilización por el mapuzungún. Y lo que comienza a ocurrir hace unos 10 años atrás, un poquito más, es una movilización por el mapuzungún, de existir organizaciones que trabajan específicamente por revitalizar el mapuzungún. Y yo participo, además, digamos, de mi trabajo académico, que es en el centro, en el CIR, participo, bueno, en varias organizaciones mapuche, pero en particular la que quiero destacar es Mapuzunguletoaín, que es Hablaremos Mapuzungún. Mapuzunguletoaín es una organización, ya aproximadamente hoy de unas 30 personas, la mayoría jóvenes. Yo soy el viejo ahí, ya para decirlo así. Y yo lo que hago, o lo que yo me he puesto como rol, en cierto modo, es contribuir a la discusión ideológica y política respecto al tema de la lengua, ¿ya? Y lo que yo tengo ahí presente, que no lo voy a desarrollar entero, ya solamente para comentar algunas cuestiones, es que lo que yo digo es que la revitalización política, más que entrar a conceptualizar, decir, mira, la revitalización es esto, otro, lo que hay que decirse, ¿qué indica que una lengua se está revitalizando? Es lo fundamental. Y lo que yo digo, y mucha gente dice en todo caso, es que la revitalización lo que evidencia es que hay nuevos hablantes, ¿ya?, y que la lengua ocupa nuevos espacios, aunque yo digo todos los espacios. Entonces, si el mapuzungún muestra que tiene o está creando o están surgiendo nuevos hablantes y hay nuevos espacios, entonces es un proceso de revitalización. Si no está ocurriendo eso, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los programas de educación intercultural bilingües en la escuela chilena, entonces no hay revitalización.
aunque le llamen revitalización. Porque la pregunta es, los programas de educación intercultural bilingüe que tienen los estados en general, ¿no? ¿Están creando nuevos hablantes? Cuando esos alumnos, alumnas salen de la escuela, ¿salen hablando la lengua o no salen hablando la lengua? Eso es lo decisivo. Lo interesante de una lengua, por lo menos en su dimensión política, en que la lengua es o no es. Tú ahí no entras a especular. Entonces, ¿tú sabes la lengua o no sabes la lengua? ¿Ya? Eso es la evidencia concreta. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo aquí, sin alargarme en esto, es que en este proceso de revitalización, en la dimensión política, aquí hay que dar una discusión ideológica, porque en torno a las lenguas hay ideología, como se ha dicho todos estos días, o sea, desde ayer, no todos estos días, desde ayer, no exageremos. ¿Ya? Desde ayer, ¿ya? Y se discute siempre, ¿no?, que hay ideologías lingüísticas. Entonces, lo que yo presento acá no es que se lo presento a nuestros adversarios, por decirlo así. Esto yo se lo presento a la misma gente que estamos trabajando en el torno al tema de la lengua, o a otras personas que están trabajando en torno al tema de la lengua. Porque esas ideologías lingüísticas las tenemos adentro, y hay que combatirlas adentro. Entonces, la gente a veces se ríe, ¿no? Pero yo siempre destaco lo siguiente, que la gente dice que las lenguas indígenas son profundas. Y yo pienso que no son profundas, las lenguas son nomás, ¿ya? Porque si uno dice que una lengua es profunda, entonces es plausible, para hacer la comparación, de que hay lenguas superficiales. Y nadie va a decir, esta lengua es superficial. El portugués es superficial. Sería absurdo decir eso, ¿ya? Entonces, como es absurdo decir que una lengua es superficial, es absurdo decir que una lengua es profunda. Las lenguas son nomás, y el valor que tiene una lengua no es el color, yo digo así, ¿no? No es el color que le inventemos nosotros al lado. El valor que tiene una lengua, primero es que es única, ¿ya? El mapuzungún está aquí, o sea, no aquí, en el Guaymapu, ¿ya? En el Guaymapu específicamente, y no está en otra parte del mundo. De entrada, ese es su valor, ¿ya? Y de hecho, yo diría que, o sea, las lenguas son un elemento maravilloso en sí ya. ¿Para qué además empezar a exagerar, a colocarle adornos entre medio? ¿Con qué propósito? ¿Ya? Yo creo que ocurre ese fenómeno porque hay una cuestión psicológica entre medio, digamos de psicopolítica podemos decir, ¿no? Como durante décadas, durante años, durante siglos han estado machacándonos, humillándonos, llega un momento en que nosotros decimos, ah no, porque ahora nosotros sí que somos al descueve, como se dice por allá, en el castellano chileno, ¿no? Entonces se reacciona, ¿ya?, de manera de exagerar las virtudes, etcétera, etcétera, de una lengua. Y yo creo que las lenguas, yo digo, lo que digo yo es que las lenguas son nomás. Todo esto de darle unas ciertas categorías son cuestiones humanas. ¿Cómo vamos? 20, casi 20. Ya. Ya. Nosotros le damos categorizaciones humanas a la lengua, ¿ya?, como a muchas otras cosas, ¿no? Pero a las lenguas en particular. Entonces, hay una cuestión que yo critico, que es el cosmovisionismo. Yo siempre digo lo siguiente, yo distingo el cosmovisionismo de la cultura mapuche, porque allá también se habla del cosmovisionismo mapuche. Para mí el cosmovisionismo es una ideología, ¿ya?, que surge en los 80, ¿ya?, y dentro de los movimientos indígenas, ¿no? Ya, esta idea de la armonía, el equilibrio, que es mucho de cultura New Age en realidad, ¿ya?, proviene de ahí, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué yo lo critico? Porque yo digo que cuanto más cosmovisionismo andemos promoviendo, menos lengua vamos a promover. Nos dedicamos a promover cosmovisionismo y no la lengua. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reivindicar la lengua, ¿ya? La lengua nos abre todas las puertas, ¿ya? Eso es lo fundamental. En los últimos años, sobre todo dentro de una generación joven mapuche, ha comenzado esta reivindicación por el mapuzungún, ¿ya? Lo que está ahí, digamos, en la imagen son los con el tun mapuzungún meo, son los internados, ¿ya?, los internados de mapuzungún. En la práctica es enseñanza de mapuzungún encerrado o encerrada durante 10 días, ahora, ¿no? El del primero de Yaguipulli 2015 fue el primero ya que se hizo, ¿ya? Fueron 21 días estresantes, como testimonian los que participaron ahí, ¿ya? Con profesores que no son profesores de mapuzungún, que no tenían metodología de mapuzungún, que no tenían materiales de mapuzungún, que improvisaban día a día para enseñar mapuzungún, y todo eso
se ha ido cada vez perfeccionando, por decirlo de esa manera. Es insuficiente lo que se ha hecho, pero ha ido mejorando, ¿no? Bueno, yo muestro ese con el TUN de 2015 porque de ahí surge la base de lo que es Mapuzuguletoíno hoy día, ¿no? Y el otro es de Curarehue, de 2017, y hay más. Ahora se están haciendo en verano y en invierno, en el Bulumapu y en el Puelmapu, ya en el lado chileno y en el lado argentino, en ambos lados, ¿ya? Y bueno, son aparte de que la gente aprende Mapuzugún, son los semilleros de la militancia lingüística. Eso es el tema, ¿no? Existe una marcha por el Mapuzugún también, ¿ya? Como le decía yo, en las marchas mapuche ustedes no van a ver bandera chilena, ¿ya? Una marcha por el Mapuzugún que se está haciendo todos los febreros, bueno, cae en el verano aquí, no, pero es el tema del Día Internacional de la Lengua Materna, que nosotros lo evitamos hacerlo en el mismo día, ¿no? Pero quedó en torno a febrero, ese es el asunto, ¿no? Pero lo importante es la marcha por la lengua. Entonces, lo que yo destaco, cuando hacemos los talleres, etcétera, etcétera, bueno, allá se marcha mucho, de entrada, por distintas movilizaciones. Pero en el tema de la marcha por la lengua es interesante porque no todos los pueblos marchan por su lengua, ¿ya? Puedes hacer seminarios, puedes hacer congresos, pero el marchar es un acto político fuerte, ¿ya? Y salir a marchar por la tierra, que es una cuestión vital, no es lo mismo marchar por la lengua. Por la lengua tú necesitas un nivel de conciencia mayor. La tierra, por último, es un nivel de vital, ¿no? La tierra tú lo necesitas, ¿ya? La lengua no lo necesitas para vivir, ¿ya? La lengua tiene otra dimensión. No te vas a morir de hambre porque no tengas la lengua. Vas a funcionar en castellano. Entonces, marchar por la lengua tiene una fuerza política importante, ¿ya? Rápidamente voy a pasar, hay una lucha por la oficialización, hay una comuna donde está oficializada, un municipio donde está oficializado el Mapuzugún, que ha avanzado muy lentamente. Ha habido un pronunciamiento de autoridades regionales para que haya una oficialización a nivel de la región. Hay una región que es la Araucanía, pero que una parte nomás del Guaymapu. Se está trabajando en eso, pero está estancado ahora. Ahí hay un gobierno de derecha, bueno, en general, en el Estado chileno, y la región también, porque la autoridad regional es designada todavía. Recién este año que viene elecciones, por primera vez, elecciones de autoridades regionales. Pero bueno, en síntesis, el tema de la oficialización está estancada. Lo que nosotros, algunos sectores que estamos trabajando con el tema del Mapuzugún, lo que decimos es esto que estaba comentando yo. Aparte de los nuevos hablantes, como indicador importante, el tema de todos los espacios. Y ese es un debate que hay que dar también, porque hay gente que concibe que las lenguas, es que este concepto indígena a mí me hace ruido, ¿no? Yo en realidad no evito usarlo, ¿ya? Yo hablaría de pueblo, de naciones, a secas, ¿ya? Pero usemos lenguas indígenas para ubicarnos, ¿no? Hay gente que concibe que las lenguas indígenas son para algunos actos y para otros actos no. Entonces, lo que yo digo, y lo digo así como una provocación, en realidad, digo, en el caso nuestro, ¿no? El Guillatún, que es un ritual mapuche, yo digo, el Mapuzugún tiene que estar en el Guillatún y tiene que estar en el McDonald's, al mismo tiempo, ¿ya? Sin ninguna duda, no tenemos que dudar de eso, ¿ya? Si empezamos a meternos en la cabeza de que el Mapuzugún tiene que estar aquí, pero aquí no, entonces tenemos un problema. Porque el portugués aquí está en todos lados, ¿o no? Sí, es lengua fuerte. Una lengua fuerte está en todos lados. Y para hacer una lengua fuerte tú tienes que tener la decisión de meterla en todos lados, ¿ya? Entonces, lo que no me voy a alargar aquí, solamente que en la columna... ¿Estamos? Ya. En las columnas de la derecha es para decir dónde está restringido hoy día, en la familia, en los rituales, ya en los temas de la salud, etcétera, mapuche. Pero el desafío, que está a la mano izquierda, es que esté en todos lados, ¿ya? Lo último, la idea de los... dos cuestiones, el tema de la estrategia de inmersión lingüística y el tema de los espacios hegemónicos, que es importante. Yo creo que el bilingüismo, la estrategia del bilingüismo va a condenar a nuestras lenguas, ¿ya? La estrategia del bilingüismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de construir espacios hegemónicos para la lengua, ¿no? Solamente en la lengua, por decirlo así, ¿ya? Suele ocurrir de que hay, bueno, materiales que se hacen bilingües, pero cuando tú haces una guía bilingüe, un libro bilingüe en castellano y en Mapuzugún, en realidad está fortaleciendo el castellano, pues la gente va a leer el castellano, va a leer el Mapuzugún. Es lo que ocurre. No nos sirve.
Termino con el tema de las nuevas palabras, que también es un desafío en toda esta movilización que se está haciendo, ¿ya? Para que se recree, no se recree, sino que se cree el Mapudungun, porque el Mapudungun no es recreación lo que tenemos que hacer, es creación, ¿ya? Cómo el Mapudungun crea crea la nueva realidad mapuche, la realidad contemporánea mapuche, la realidad de la ciudad, ¿ya? La realidad de la tecnología, ¿sí? Todo eso. Solamente adquiriendo nuevas palabras, construyendo nuevas palabras, ¿no? Hay, bueno, un neue, por ejemplo, para el control, etcétera, etcétera, ¿no? No me alargo. Finalizo, digamos, un minuto más para finalizar la idea política de todo esto. Yo pienso de que la proyección, ¿no?, del Mapudungun, esta es la cuestión política, es una decisión que hay que adoptar respecto a cuál es el rol que tiene el Mapudungun en nuestra concepción de nación y país mapuche. Si nosotros decimos que el Mapudungun es el elemento central de la nación mapuche, el Mapudungun va a tener una oportunidad. Si decimos que el Mapudungun es el elemento central del país mapuche, el Mapudungun va a tener una oportunidad. Pero si decimos que es otro factor el que es central para la nación mapuche, entonces el Mapudungun está condenado, porque va a quedar en segundo lugar, ¿ya? Y eso yo creo que es una situación que podemos trasladar a muchas situaciones en el mundo. Si tú dices que son otros los factores fundamentales, entonces estás diciendo que la lengua tiene un papel secundario. Entonces, para cerrar, cuando uno dice, mira, yo tengo, porque esta idea de la nación, ¿no?, el nacionalismo, la nación, yo creo que cada pueblo crea su teoría de la nación, no es que haya una teoría, cada pueblo crea su teoría de la nación, dice, yo soy una nación por tal motivo político, ¿ya? Y en el caso nuestro, partiendo de la base, ¿no?, de que tenemos un territorio y que hay que recuperarlo, hay que controlarlo, el elemento central como seña de identidad es el Mapudungun. Si decimos que es otro, yo no digo que sea únicamente el Mapudungun, pero el central sí, ¿ya? Ahí caímos. Eso. Obrigada. Obrigada, Vitor. Nós vamos passar agora para a apresentação da Sandra Benites. A Sandra, que é outra intelectual e ativista indígena com experiência em formação, basicamente nos processos de educação indígena, e ultimamente tem se voltado mais para as questões de gênero, para o papel das mulheres na cultura indígena. A Sandra é uma indígena guarani do Mato Grosso, e ela tem experiência na docência em escolas indígenas e na alfabetização em Guarani, né? A Sandra também fez parte de grupos de mulheres indígenas representando sua aldeia, a aldeia Boa Esperança, do Mato Grosso. A Sandra tem uma licenciatura, ela fez uma licenciatura intercultural indígena na Universidade Federal de Santa Catarina, em que ela defendeu uma monografia que já olhava a questão da educação tradicional na pessoa Guarani, e com um título muito intrigante. O título da monografia foi Fundamento da Pessoa Guarani, Nosso Bem-Estar Futuro, Educação Tradicional, o Olhar Distorcido da Escola. Sandra também fez um mestrado, concluiu um mestrado recentemente no Museu Nacional, esse mesmo que se incendiou há algum tempo atrás, no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Antropologia Social. O título do mestrado dela era Viver na Língua Guarani Nhandeva, Mulher Falando, já aí observando o papel da mulher na cultura guarani e na educação das crianças guaranis. Atualmente, a Sandra está fazendo um doutorado nessa mesma instituição, também lá no Museu Nacional da UFRJ, e tem uma atuação ativista e muito intensamente ligada, então, à questão do ensino-aprendizagem da criança guarani
em escolas ditas interculturais, bilíngues, nas aldeias guaranis. Então, passo a palavra para a Sandra, agradecendo muito a presença dela também aqui conosco. Bem, bom dia para todos nós. Oi, essa aqui tá ligado? Tá. Então, eu primeiro quero agradecer o convite e também já começar falando da questão indígena. Na verdade, eu atuei na escola indígena, eu sou de origem Mato Grosso do Sul, mas eu atuei mesmo na escola, foi no Espírito Santo, porque nós, Guarani, caminha muito, e agora estou no Rio. Então, eu vou começar já falando sobre isso. Atualmente, indígena, existe identificado, indígena 305 etnia, na verdade, no Brasil, mas isso é identificado como aldeiado, que tem aldeia. Fora aqueles que, eu costumo dizer que as aldeias invadidas, por exemplo, a cidade, muitas cidades, existem vários parentes, eu costumo dizer parentes indígenas, que moram na cidade que não são nem identificados, nem como indígena, nem como negro, nem como branco. Isso é uma outra questão, que mais exatamente só para destacar essas questões. E aí 274 línguas, né, que estão sendo reavivado, está sendo acordado, costumo dizer assim que está sendo acordado. E eu acho que é um pouco dessa linha que acabou, né, de falar, o Vitor acabou de falar um pouco, que a gente está começando a reavivar essa língua, né? E aí eu vou começar falando já nesse 274 línguas, na qual eu pertenço, sou Guarani Nhandewa, né? Embora que o Guarani existe no Brasil em 10 estados, né? E fora do Brasil também tem no Paraguai, Bolívia e outros parentes, né, que a gente fala que é parente. E aí eu vou começar um pouco falando um pouco dessas questões, né, a partir do como que nós viemos, né, e a minha fala vai falar um pouco sobre o tema que eu abordei na minha monografia, que é o olhar distorcido da escola sobre a educação guarani, que é um desafio, né, também não é uma questão de aprender a falar português. Na verdade, a questão é a tradução, porque eu entendo que traduzir a língua do outro quer dizer você tem que compreender o que o outro é. Na verdade, é uma questão que a gente sempre vem trazendo, eu sou enquanto educadora, enquanto Guarani, né? Nós Guarani identificamos que um dos grupos mais antigos que tem relação com a questão da escola, né? A relação dos Guarani com a escola, uma das mais antigas no Brasil, né? Essa história foi contada, está ligado com a missão, né? Com as missões especificamente com jesuítica. Segundo Bessa, que eu sempre procuro me informar um pouco sobre a questão da história, de fato, assim, pensando nessa lógica histórico que foi registrado. Um pouco também eu vou falar a partir disso, também que tem alguns grupos, especificamente, que tem muita relação com a questão que tiveram muito contato com os jesuítas, né? E aí eles têm vários processos que eles também teve essa missão, que na verdade é o modelo que a escola, ou até hoje a gente tem, né?
Então, mas tem outros grupos na qual que eu, por exemplo, os Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, falam que eles nunca tiveram contato com outros não indígenas, mas eles falaram que também sempre tiveram contato já a partir da guerra. Então, eu não vou falar sobre isso, porque eu não sou especialista nisso, né? Só estou falando como que há duas versões, né? Que um fala que os guaranis sempre tiveram contato com os jesuítas, e outros grupos falaram que o próprio grupo falaram que não, eles tiveram, sim, contato com os não indígenas, mas através da guerra. Então, inclusive, os Guarani do Mato Grosso do Sul sempre contam essa história, né? Então, a escola tem uma tradição bilíngue, né, como foi falado, que eles falam que a partir da escola, a partir da missão, eles sempre tiveram contato com os jesuítas, né? Então, eles falaram que outro grupo fala que nós sempre tivemos essa compreensão de falar outra língua, né? E aí eu me veio agora falar, e aí a partir disso que eu vou começar a falar, né, o foco, que a escola sempre tiveram presente, na escola, não estou falando da escola, estrutura de uma casa na aldeia, estou falando da forma que foi dominado, né? E hoje, bem recente, aparece a escola, né, a estrutura escola na aldeia. Isso, em todas as aldeias tem essa escola, o prédio, que é colocado dentro da comunidade. E aí, voltando sobre relação a essas questões, eu lembro que o professor Guarani, né, Leonardo, ele falava que a escola, ele chamou a escola, a estrutura que foi colocado na aldeia, como se fosse uma embaixada, porque funciona de acordo com as regras do sistema escolar nacional, como geral, né, que não funciona. Na minha percepção, enquanto indígena, enquanto professora, eu vi que isso traz sérios problemas, né, dentro da comunidade. Mas, embora que isso traz vários problemas, é importante, né, destacar que também nós Guarani temos uma resistência de apropriar esse lugar como nosso jeito, né, que a gente traz e onde a gente discute muito sobre essa questão de colonizar essa escola, esse espaço, o prédio, para discutir o nosso modo de vida, como é que a gente vai levar adiante, que nós temos o nosso sistema, né, o nosso costume de sempre de Nhomanguetá. O que é Nhomanguetá? Encontro de conversa, né, que a gente fala assim, é encontro mesmo, não essa percepção do Juruá, que fala intercultural, mas não há esse assimétrico, né, não há esse equilíbrio de compreender o outro. Eu vejo que isso tem muita dificuldade, a escola tem dificuldade, porque ela impõe as suas regras próprias, de acordo com educação universal, que muitas das vezes, é uma questão de dominação, né? E aí tira a forma da gente pensar, né? E aí, nesse sentido, eu coloquei essa questão de é importante nós se apropriar desse lugar para construir nossa escola, né, de acordo com o nosso sistema também. Mas isso também tem que haver uma escuta de igual para igual, né, que seria um espaço de negociação. Porque se a gente não tiver uma escuta de igual para igual, ou seja, a gente não compreender a linguagem do outro, a língua do outro, como é que essa língua, por que essa questão da importância, não há equilíbrio de negociação. Sempre vai haver uma disputa de poder e vai haver também uma disputa vai haver também a questão de dominação.
Então, e muitas das vezes, isso traz algumas disputas, que hoje eu acho que a nossa disputa, para a gente dialogar mais de perto, né, sobre essa questão, que nós começamos a entrar na academia, né, na academia e na universidade. Na verdade, é para entender, compreender melhor como é que funciona esse pensamento do Juruá, não indígena, que a gente fala, para poder entender e também de se armar, né, como que isso podemos trazer, quer dizer, traçar outros caminhos, que não é uma tarefa fácil, é um desafio que muitas das vezes nós temos ciente disso. Só que essa questão também não envolve só negociação de pessoas. Existe negociação de sistema, por exemplo, do Estado, né? Do município, do Estado e nacional. Então, aí já vem essa questão do outro desafio que a gente tem que, primeiro, lutar para que a gente dialogue de fato com o sistema de igual para depois incorporar isso na escola, porque isso é uma questão que eu vejo assim, uma angústia muitas das vezes para a gente, né? Embora que isso está acontecendo, né? Então, aí eu vou falar um pouco sobre essa questão a partir da nossa angústia, né? A escola seria, como eu falei, né, fortalecer o nosso arandu, nosso conhecimento. Arandu, para a gente, não é arandu da forma que os Juruá pensam, não é escrever, não é saber ler, não é saber química, física, que para a gente é arandu. É outra questão que tem a nossa forma de pensar e também até mesmo o nosso modo de viver. Isso para a gente é uma educação de qualidade, que não é, no ponto de vista do Estado, isso não é uma educação de qualidade que a gente quer. Aí, aquilo que a gente quer, eles propõem outras maneiras. Tá, importante isso para a gente dizer, dialogar com outros, né? Por exemplo, aprender português. Eu aprendi, depois de 27 anos, eu comecei a aprender dando aula, porque eu tinha que preencher diário, eu tinha que fazer isso, eu tinha que entender o que é cotidiano, isso, muitas palavras eu tive que buscar para eu aprender, para poder preencher o diário. Então, isso eu me obriguei a aprender português e para poder também conversar com outros não indígenas, explicar essas questões, né? Então, isso foi o processo, né, desse lugar. Então, falando do arandu, né? O nosso arandu, na verdade, está na nossa narrativa, que é contado, que a gente chama de Oroipurã. O que é Oroipurã? Como é que surgiu o mundo para nós? Para nós, Guarani, existe um modo de ver como é que surgiu o mundo, né? E aí a gente, dessa maneira que nós vamos compartilhando, né, a nossa memória coletivamente, que a gente chama de educação coletiva, que é uma questão de que, a partir dessa memória, ou seja, a partir dessa narrativa, que vai incorporando, um processo de lugar, de dizer para os outros, né, como é que a gente é, e também a partir disso, nós vamos construindo outros que a gente fala do Tecoporarã. O que é Tecoporarã? Futuro bem-estar, né, quer dizer, nós estamos, como é que a gente vai estar bem futuramente a partir desses narrativa que foi contado para nós, através dos mais velhos, através das mulheres também, né? E dessa maneira a gente vai tendo uma força, né, de como sobreviver nesse mundo, que a gente fala do Urupá. O Urupá, para a gente, significa como se fosse um lugar que a gente se deita. Por quê? Porque a gente entende que o corpo, a terra é um corpo. A terra, o chão que a gente pisa é um corpo inclusive feminina. Então, por isso, quando eu fui
para o mestrado, para discutir sobre educação, eu pude entender também que eu fui entender que o processo desses registros que foram contados, né? Contado, registrado, as narrativas que foram registradas, colocado na escrita, eu entendi, eu percebi que eu acho que por conta dessa interação com o jesuíta, eu encontrei muitos a palavras Nyanderu. E aí, no nosso costume, na nossa tradição oral e na nossa tradição costume mesmo, existe duas versões dessa narrativa, né? Existe a versão das mulheres e existe também a versão dos homens. Então, desapareceu a versão das mulheres e só apareceu a versão dos homens. Mas por quê? Porque, geralmente, os homens que têm mais contato com os não indígenas, para contar a sua forma de ser, né? E aí, é este que agora eu estou questionando também dentro da academia, para a gente começar também a falar do nosso processo enquanto mulher, porque tem uma outra questão, uma outra educação que também nós recebemos enquanto no período, por exemplo, de ritual de passagem, né? Então, isso requer fora da escola. Porque, por exemplo, eu vou contar uma história que, quando eu dava aula, as meninas, nós temos uma proposta curricular que a gente discutiu que é de acordo com o sistema, que é importante para a gente. Tá, aí tem, uma vez eu falei assim, que as meninas estão, a maioria delas estão de idade de menstruar. Na escola. E para nosso costume guarani, é muito importante o período menstrual das mulheres, das meninas. Primeira menstruação, ela tem que descansar durante 3 meses ou 4 meses. Isso depende muito de cada família. E fica com cuidado da família e também tem uma educação tradicional que vai cuidar do corpo, especificamente com o corpo, com o cuidado das pessoas mais velhas. E aí tem outro processo de cuidado, de ensinamento. E aí eu falei que as meninas, chegou a equipe da educação e falou para mim, perguntaram que atividade que eu iria fazer para essa criança, para essa menina que está no ritual, enquanto está fora da sala de aula. E aí eu fiquei muito indignada, porque aí eu entendi que é uma questão distorcida, porque por isso que eu falo a questão distorcida, como se fosse isso não é uma educação. E aí, quer dizer, mandar um texto, mandar um papel, acho que isso é uma educação de qualidade. E isso para a gente não importa nesse período. Então, isso é uma das questões que eu queria muito assim, compartilhar, né? E aí, falando da memória, né, que a gente, vai... e isso parte a partir da história da Nhandeçu, que a Nhandeçu é uma figura feminina, né? E é que a gente chama de Nhandeçu-Eté, a nossa mãe verdadeira. Ela que propõe para nós Guarani, nessa história, que a gente chama de sabedoria, né? De saber caminhar. É nesta memória que a gente também entende Oreipurá, aqueles que viveram antes de nós, nosso antepassado, né? E aí, para a gente caminhar, durante esse percurso, a gente precisa passar por vários rituais, inclusive os homens e as mulheres. Por quê? Porque, geralmente, os homens, ele tem o processo de ritual, duração de 3 anos, enquanto durante engrossamento de voz, né, que é engrossar a voz. Nesse período, eles vão aprender a fazer casa, eles vão aprender a nadar, eles vão aprender a caçar, fazer roça, inclusive tirar matéria-prima. Como é que eles vão entender o período de lua, né? Que lua que eles têm que tirar a matéria. E eles também vão aprender a fazer, inclusive, se conectar com o espírito, que é Ijá,
Ijá dos Rios, Ijá da mata. Então, eles vão aprendendo todo esse processo, como eles desenvolver essa sabedoria durante esse processo de ritual, né? E eles falam que os meninos têm várias formas de atividade, quem está em movimento, eles falam que os homens guarani têm que produzir esse corpo paciente. O que é o corpo paciente? Judiar no corpo quer dizer, estar em movimento, fazer casa, buscar, acordar cedo, dormir cedo, tudo isso eles vão fazendo, né? Porque eles têm que ter corpo paciente. Inclusive, os homens guarani, de modo geral, eles falam muito baixo e eles também escutam, têm paciência de escutar. Eles vão ficar horas e horas escutando, mas eles nunca, eles vão levantar e sair enquanto a gente fala. Então, eles têm que desenvolver essa sabedoria de escuta. Então, Então, isso é uma questão de que eu chamo de a educação de qualidade. As meninas vão ter outros processos também, de ficar no silêncio, de cuidar do seu próprio corpo, não comer coisas gordurosas. Então, tudo isso vai tendo uma regra, a gente tem que ter uma regra para seguir, né? Isso não cabe na escola, né? E aí, nesse ponto que já terminando um pouco, né, finalizando já, né, no entanto, né, no meu ponto de vista, né, nessa história, essa narrativa, né, que nós, Guarani, compreende o caminho que irá traçar, na verdade, durante o percurso da nossa vida, né. Aí eu lembro muito da fala dos mais velhos, né? Como é que das pessoas mais velhas, como é que elas ensinavam? Ela falava assim, que a gente tem que saber abraçar o mundo, né? Eu tenho que abraçar o mundo, né? Porque o mundo são vários, e a partir desse mundo, se a gente saber abraçar o mundo, vocês vão ver as suas velhices, vocês vão ver seus filhos, eles falavam muito isso. Então, saber abraçar o mundo não é uma coisa simplesmente, é um processo e que cada atividade, cada passo que a gente fazem, tem uma regra, tem uma norma dentro do sistema Guarani que a gente tem que seguir. Então, isso vem a partir da narrativa. Por quê? Porque nós entendemos que o tecó é um modo de ser, modo de viver. Tapé é um caminho. Guatá quer dizer um caminhar. Tenondé, para frente. Então, quer dizer, esses três modos de ser, caminho, caminhar, para frente, nós temos que entender, isso é por etapa de cada momento que a gente tem que seguir, para que a gente, de fato, né, saber abraçar o mundo. O mundo, que eu digo, não é o chão, é saber pisar no chão. Inclusive, os homens, a dança do guerreiro dos homens é aprender a pisar leve, ter corpo leve. Não é uma coisa assim, pisar leve, porque eles entendem que o chão que a gente pisa é o próprio corpo de uma mulher, que é a nossa Nhandessi, que é a nossa mãe. Então, por isso que eles, por exemplo, quando fazem esse ritual de dança, pisar leve, falar baixo, é o oposto da forma que as mulheres agem, né? Que é Nhandessi. E aí, eu tenho outras coisas que eu queria dar um exemplo, né? Então, aí a gente tem essa forma de pensar, essa forma de viver, e aí a escola, ela não compreende, e muitas das vezes a gente é visto como se fosse incapaz, porque a gente abaixa a cabeça, porque a gente não sabe falar direito em português. Então, nesse sentido, ou seja, muitos, inclusive, dos brasileiros e não brasileiros, porque eu tenho uma rede sociais que eu sempre ouço muito, que quando se trata de um indígena, quando o indígena vai fazer uma manifestação na rua, ou seja, na estrada,
eu já vi muito nas redes sociais que falaram assim, ainda existe essa raça ruim, ainda existe esses grupos que são atrasados, que não desenvolvem, que eles não são civilizados. Tudo isso vem a partir dessa compreensão de que nós somos não compreendidos como é que a gente pensa e por que a gente é. Aí eu digo o seguinte, por que a gente é assim, né? Atrasado é aqueles que não sabem como abraçar o mundo. Abraçar, inclusive, o mundo do outro, que não sabe, nem procura sequer saber e acha que na qual eu pertenço, da forma de eu pensar, acha que é o melhor. E eu acho que essa questão que eu desafio não só dos Guarani, também nós temos enquanto ser humano, né? E nessa lógica que eu penso, né, que eu já vi, a gente passa muito por essa dificuldade de colocar, né, essa nossa forma de pensar na sociedade, né? Então, com essa ideia que o Bolsonaro também disse que somos incapazes, que nós somos atrasados e que a gente precisa se interagir como civilizados para a gente. Então, eles querem tirar a nossa terra. Inclusive, para nós, Guarani, inclusive na narrativa, explica que para nós o Umbité fica no Paraguai. Porque não fomos nós que colocamos, esse aqui é Paraguai, esse aqui é Uruguai, esse aqui é Brasil, não fomos nós. A gente chama Umbité. O Umbité seria o centro do lugar que se espalha para o outro lado, né? Então, a gente fala que o Umbité, a caminhada da Nhandeçu, né, que a gente compreende, começou a partir do Paraguai. Começou do Paraguai, para a gente, o Umbité, onde existe, para a gente, mata-boas, né, que a gente fala do espírito da mata. Então, nós temos vários percursos, né, por onde a Nhandeçu caminhou. Inclusive, todos os lugares que os Guarani estão hoje, a gente sabe que por onde a caminhada da Nhandeçu. Tapepoí, a gente fala como se fosse uma trilha que a Nhandeçu traçou para a gente caminhar. Então, para a gente, a fronteira não é terra, não é minha casa, você não pode entrar na minha casa. Parece que essa percepção do Juruá, né? Que a fronteira para a gente é respeitar a diferença. Quer dizer, a fronteira para a gente é diferença do outro, a forma de agir do outro. Por isso que é importante a gente aprender a abraçar o mundo, como a minha avó dizia isso, né? Então, a fronteira não é espaço, só espaço, a fronteira é outro, a forma de pensar. Por isso que a gente sempre procura dialogar e compreender o outro. Eu acho que isso que é a questão da interculturalidade. Obrigada mais uma vez. Bom, vamos passar a terceira exposição de hoje. Agora vai falar Valentim Arispe para nós. Valentim também tem muitos anos de ativismo social, político, linguístico na Bolívia. Valentim, como os outros dois também, é um intelectual com uma formação na área de educação intercultural e que engloba questões históricas, sociais, dos povos indígenas na Bolívia. Valentim tem uma licenciatura em Ciências da Educação por la Universidad Mayor San Simón de Cochabamba. Tem mestrado em Educação Intercultural Bilíngue nessa mesma universidade. Ele também tem um Máster em Modelos e Áreas de Investigação em Ciências Sociais por la Universidad del País Vasco, em Espanha. E tem também um doutorado em Modelos e Áreas de Investigação em Ciências Sociais por la misma Universidad del País Vasco. Atualmente, Valentim é professor na Faculdade de Ciências Sociais, no programa de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais de Cochabamba, e ele atuou, e isso é importante destacar,
atuou no Bloco Educativo Indígena na Assembleia Constituinte de 2007, na Bolívia, que legislou sobre as línguas indígenas. Então, vamos passar para o Valentín a palavra. Muchas gracias. Pachi Neguiche, suma poncha cacho tuco hangunapa, unaska barnicuna, baurecuna, tuco songoan, napaikuiquiche, tuco hangunata. Quiero también agradecer a la comisión organizadora por hacer posible mi presencia en este lugar y poder compartir experiencias de vida y de trabajo en esta ardua tarea de reivindicar, fortalecer nuestras lenguas indígenas, originarias, campesinas, lo llamamos nosotros. Gracias, Maite, también por hacer posible los contactos primeros y bueno, y a toda la comisión, Fernanda y todos, cada uno de ustedes. Le he denominado educación intercultural bilingüe, aunque ahora ya no es más así. Es educación intercultural plurilingüe. Pero lo presento de esta manera por una sencilla razón. Quizás ni siquiera deberíamos decir bilingüe intercultural, porque las primeras reivindicaciones de los pueblos, en todo caso los pueblos indígenas de Bolivia, estaban orientados a el fortalecimiento de la cultura y las lenguas indígenas y la incorporación de las lenguas indígenas en la escuela. Desde este punto de vista, pues el abordaje de mi presentación básicamente radica en esto, ¿no? Un abordaje histórico, no puedo dejar de lado la cuestión histórica porque es importante, solo así nosotros podemos entender nuestros procesos de reivindicación y de fortalecimiento de nuestra cultura y de nuestras lenguas. A la vez, la EIB, como proyecto ya en este caso de proyecto de política de Estado, los enfoques de implementación de la EIB, un análisis un tanto ya externo externo y distante a cómo se viene implementando, y a la vez ese traspaso de EIB a EIIP, ¿no? Y un balance del proceso y finalmente desafíos complejos y de difícil solución. Tal vez empezar, ahora Bolivia se pinta así, en tanto la diversidad, ¿no? Y la presencia de 36 pueblos y naciones indígenas, 35 en realidad, el cotidiano 36, ¿sí? Bueno, estamos así reubicados de manera muy, ¿no? Algunos pueblos, algunas naciones son muy pequeñitas ya, cuando seguramente antes de que venga la república y antes que venga la colonia, no había estos espacios en blanco, ¿no? No había, todo estaba ocupado en esa fluctuación de poblaciones, ¿no? Pueblos de tierras bajas, tierras altas, estaba todo seguramente distribuido y incluso sobrepuesto entre unos y otros porque no había unas disputas territoriales tan fuertes como ahora. Y parto también de mi análisis, de compartir la experiencia del censo de 1902. ¿Por qué no del 2 sino del 12? Es que el 12 tuvo algunas cuestiones no tal vez muy bien trabajadas, especialmente en tanto se refiere al tema de lengua y cultura. Hubieron otras voces que cruzaron, en tanto ya los mestizos se creían invisibilizados, ninguneados, no dieron una voz fuerte, pero más era como una cuestión de, ¿y nosotros qué? No hablamos ni quechua, no somos ni quechua ni castellanos. Era una cuestión de escape a su situación más étnica, desde mi lectura. Pero bueno, este es un dato que nos permitió bastante a nosotros trabajar. 63% de la población boliviana en ese entonces se autoidentificaba como perteneciente a un pueblo indígena originario, ¿sí? Igual que voy a manejar en esta oportunidad más como pueblo indígena, tal vez pueblo originario, ¿no? Pero tampoco estamos muy de acuerdo con ese denominativo, porque lo que nos llamamos son pueblos quechuas, aymaras, guaraníes, etcétera, etcétera, con todos los nombres que vimos allá, pero para poder evitar estos, ¿no? Nombrarlos a todos, entonces vamos a adoptar ese denominativo que nos han también impuesto, o en muchos casos lo hemos autoasumido
como indígena o como originario. Bueno, quiero hacer mención acá, recordar solamente que para nosotros, los quechuas, especialmente para todo lo que es las tierras altas, el tema de la reivindicación de la cultura, de la lengua, estaba muy ligado a los procesos de reivindicación de los territorios indígenas, de los territorios, de los propios territorios, ¿sí? Si podemos recordar, también he visto amigos peruanos, si vemos ahí los principios, las primeras resistencias del Taquiongoy, después los levantamientos de Tupac Amaru y posteriormente Tupac, etcétera, estaban siempre ligados a la recuperación de las tierras comunitarias como tal, ¿sí? A la usurpación de ellas. Lo mismo se da en el caso boliviano, tenemos Tupac Katari, Tomás Katari, y posteriormente en 1899 se da el último levantamiento, en este caso armado, digamos, indígena, en las tierras altas, con Zárate Vilca, ¿sí? Y no lo he puesto acá, me disculpo con el pueblo guaraní, pero sin embargo está presente también en 1892, de igual manera se da el último enfrentamiento, la última masacre, digamos, en este caso, de la batalla de Curuyuqui con el pueblo guaraní, ya en plena época republicana prácticamente, ¿no? Entonces, a partir de estos dos incidentes es que se decide, ¿no? Tanto en tierras altas se empieza a trabajar con temas de las escuelas indigenales. Las escuelas, ahí tenemos dos programas, escuelas indigenales y escuelas clandestinas y ambulantes por parte del Estado y clandestinas por parte de los mismos pueblos, las mismas comunidades que se organizaban para poder impartir educación, pero con un propósito, la recuperación de las tierras comunitarias que habían sido usurpadas. Incluso muchas de esas tierras habían sido compradas por los mismos comunarios de la colonia, que tenían títulos de propiedad de la colonia, pero que estaban siendo usurpadas ya en plena época republicana, ¿sí? Y lo mismo pasa en el caso guaraní. Después de esto dice don Mateo Chumira, un gran líder guaraní, dice: no más con armas, sino con papel y lápiz. Nuestra resistencia será con papel y lápiz, ¿no? Fue bastante significativo este incidente, lo cual generó todo un proceso de reivindicación, la guaranización en este caso, ya en 1990-92 en adelante. Lo que decía, estaba orientada a recuperar. Posteriormente hacemos unos saltos, ¿no? Tenemos la escuela Ayllu de Huarizata, ya una experiencia fue una experiencia en su momento bastante importante, de resistencia a la colonia, a los grupos, en este caso, digamos, oligárquicos, ¿sí? Sin embargo, no podemos también dejar de ver que fue todavía una experiencia de integración al sistema, ¿no? Donde todavía entre matices se va viendo que esta experiencia fue la que, buscaba la integración, buscaba un tanto, no buscaba tanto, se fue alejando, diríamos, de la lucha de los pueblos en tanto la recuperación de las tierras. Ya posteriormente tenemos la reforma educativa de 1955, que fue bastante, yo diría, atroz, ¿no? Desde mi punto de vista, porque fue una ley de educación, si bien tenemos el voto universal, tenemos una serie de reivindicaciones, ¿no?, que no podemos negar, pero también vino ahí la fragmentación, digamos, de las tierras comunitarias, la individualización de las tierras comunitarias, a lo cual hemos llegado al minifundio, al surcufundio, incluso ya ni siquiera al surcufundio, muchas de las personas que tenemos, es nada, ¿no?, prácticamente a la de, o sea, a quedar sin ningún pedazo de tierra, absolutamente. Y en temas educativos, en temas sociales, se implementa el monoculturalismo, pero así con una visión de crear la bolivianidad, ¿sí?, y de crear la cultura boliviana como una sola, desconocimiento prácticamente de lo que es, de esa diversidad que les había mostrado antes. Y en temas de lengua es monolingüe, así a morir, el castellano, castellanizante, a rajatabla, ¿no? Y con fuertes sanciones, en la misma ley de educación, con fuertes sanciones. Erradicaremos a estos indios, así además, ¿no?, a la cuestión de que ellos son los que viven de la coca, las tradiciones, una serie de cosas que nada compatibles con las formas de vida de nuestros pueblos. Otro hecho ya posteriormente tenemos en plena época de dictadura, diríamos así, de Banzer
como se vivía también casi en gran parte de los países de Latinoamérica, ¿sí? El manifiesto de Tiahuanaco, donde ellos dicen: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Cuestionan un grupo de intelectuales aymaras, ante todo, cuestionan el colonialismo interno en el que se vivía en el país. Bueno, si nombré todo esto, es que nuestros eventos, nuestros encuentros, ya desde aquellos entonces, por el tema de la recuperación, el fortalecimiento de la cultura de la lengua, estaban siempre con estos antecedentes. Nos mantenían presentes todas estas luchas y por lo tanto había que proseguir en lo que teníamos que hacer, pero en este caso voy a compartir con ustedes nuestras acciones desde el punto de vista, desde las acciones educativas que hemos ido implementando. Ya fuimos acuñando hasta aquí, o a partir de aquí diríamos, ya fuimos acuñando el término de interculturalidad y bilingüismo, ¿no? En tanto una especie de concreción, digamos, de qué es lo que busca cultura y lenguas, pero cómo, entonces, a partir de esta cuestión. Y se fue un primer congreso de educación que yo diría que se fue preparando, se fue gestando, aunque se realiza en 1992, pero que se fue gestando desde más o menos 1987, 88, 89, en el cual estaba clarísimo para nosotros como poblaciones indígenas, ¿no? Organizaciones, la alianza con otras organizaciones, como la Confederación de Maestros Rurales, los pueblos indígenas del Oriente, que tienen otra organización que es el CIDOP, la CESUD-CEBEC, son organizaciones más de Occidente, ¿sí? Quiero decir, del Altiplano y los Valles, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Asamblea del Pueblo Guaraní, además que todos hacemos fuerza, y la Central Obrera Boliviana, que adoptó nuestras propuestas, y que esta entonces uno de sus puntos dice: el proyecto educativo popular, se llamó así el proyecto de la COP, y decir: la educación intercultural es descolonizadora, orientada a superar los desafios colonialistas subsistentes. ¿A través de qué? A través del rescate y el fortalecimiento de las lenguas y los valores culturales propios. Fueron ya antecedentes, fueron ya prácticamente en pleno trabajo por buscar integraciones, reivindicaciones, por buscar agrupaciones, alianzas, para poder ir preparándonos para el primer Congreso de Educación. Entre medio tenemos también lo que no podemos dejar de mencionar, porque fueron cosas que marcaron la vida, en este caso. Ya. Bien. Decía que marcaron el acontecimiento, el acontecer político, en este caso en Bolivia, ¿no? La marcha indígena de los pueblos de la Amazonía hasta la paz. Es algo que no podemos negar, porque fue incluso una cuestión bastante importantísima hasta para los mismos pueblos del altiplano, ¿sí? Donde ellos pensaban que van a llegar, el imaginario que se tenía, pueblos de la Amazonía que van a llegar así con unas vestimentas exóticas, cuando llegan son hermanos tan igual como todos nosotros. Entonces dijeron: pero bueno, aquí estamos todos. Ayudó muchísimo. Entonces, ya el primer Congreso de la Educación que se realizó, primer Congreso en 1992, donde se adopta así de manera muy clara el tema de la reivindicación de la interculturalidad y a la vez la incorporación del bilingüismo en el sistema educativo. Y la participación popular en educación, diríamos que fue otro. A partir de este Congreso es que se va generando la Ley 1565, la reforma educativa del 94, donde podríamos decir hay elementos muy importantes, sin duda, que ha dado, pero no podemos dejar de mencionar, amparado en esta ley, que se conforman consejos educativos de pueblos originarios, ¿no? Los consejos quechua, el consejo aymara, el consejo guaraní, inicialmente esos tres, y luego otros consejos, el chiquitano, el guarayo, el mojeño, el multiétnico amazónico, que agrupaba a varios pueblos de la Amazonía, ¿no? Entonces fueron consejos educativos que estaban más orientados
a precautelar y a fortalecer y a incentivar la educación, en este caso intercultural, desde la visión de los pueblos. No podemos dejar de ver y de mencionarlos que lamentablemente esta ley no recuperó en su plenitud los planteamientos de las propuestas educativas de organizaciones sociales que habíamos hecho en la etapa congresal o precongresal, ¿sí? De ahí que tiene un enfoque multiculturalista desde nuestra perspectiva, que utilizó el término interculturalidad, pero desde un enfoque más multiculturalista. ¿Por qué? Porque da prioridad a las lenguas, pero no así a los conocimientos y saberes culturales. En temas del bilingüismo se plantea un bilingüismo unidireccional, ¿no? Unidireccional, solamente está obligado al aprendizaje de las lenguas indígenas originarias para los niños, ¿no? Cuya lengua originaria es su lengua materna, pero no así en el campo, en el área rural, no así en las áreas urbanas. Cuando leo es que sí. ¿Ese es tuyo? No, sí. Sí. Acá me parece, porque ahí puede... Ya. Bien. Decíamos entonces que por este lado es que decimos que tiene un enfoque además de más multiculturalista y que a la vez no permea las estructuras del Estado y tampoco cuestiona la colonialidad del poder, tampoco cuestiona las desigualdades socioeconómicas, como que su enfoque es la mirada, es educación y la incorporación de las lenguas, ¿no? Por eso digo, adelante se da prioridad a las lenguas, pero a veces soslaya de esto. Entonces, para nosotros fue muy importante reflexionar a partir de esto, es que no pensábamos, pero sí lo reflexionamos, es posible instrumentalizar la lengua al servicio de, ¿no? Y sí, se estaba dando de esa manera y todavía creo que sí hay que seguir reflexionando sobre esta cuestión. El proceso de implementación de la reforma educativa, bueno, ahí queremos nosotros mantener siempre esa mirada con la que planteábamos desde antes, ¿no? Queremos deslindar, y lo hacemos en la medida que estamos siempre en estos eventos de reflexión, tanto interna como dentro de nuestra casa, como en nuestros espacios, es que deslindamos las políticas neoliberales, ¿no? De ese entonces con nuestras propias demandas, ¿no? La idea de la reforma educativa fue en ese sentido asimilacionista, ¿no? Algún Estado multicultural, todavía un Estado con muchas características coloniales que nos estuvimos un poco ahí entrampando, tal vez de alguna manera también está ayudando en esta situación. Cuando para las organizaciones indígenas la educación intercultural bilingüe fue un instrumento de poder y de liberación y de descolonización. En muchos eventos, muchos dirigentes lo veníamos planteando. La educación intercultural y la incorporación de las lenguas en el sistema educativo es un instrumento de liberación. Es un instrumento de liberación. No, en este sentido, la educación intercultural abarca dimensiones políticas, filosóficas, epistemológicas, pedagógicas, económicas, que buscaba y busca siempre la transformación del Estado. Esa fue nuestra apuesta, ¿no? Desde ese entonces, y veremos ahora cómo esto se fue en el devenir del tiempo. Las cuestiones políticas en el país fueron cambiando y nuestro accionar desde la educación fueron bastante también importantes, ¿no? La conformación del bloque educativo indígena, donde trabajamos todos los pueblos, una propuesta educativa para prepararnos para el Congreso de Educación. Y en este sentido es que ya planteamos desde educación, se plantea el sistema de educación plurinacional, ¿sí? Se plantea la descolonización de la educación, se plantea la autonomía indígena, la incorporación de saberes y conocimientos en los pueblos, la educación intercultural plurilingüe, ¿sí? Y se plantea al mismo tiempo un bilingüismo
bidireccional, bilingüismo para ambos contextos, ¿sí? Lengua materna en función, lengua originaria para los que, como lengua materna para los hablantes de lengua materna, y segunda lengua el castellano. Y lo mismo en espacios castellanos, el castellano como lengua materna, primera lengua, y las lenguas indígenas como segunda lengua, pero que deberían ser trabajados de esa manera. Antes tal vez mencionar también que como planteamientos del bloque educativo indígena estaban la ley de políticas lingüísticas, la creación del Instituto de Lenguas y Culturas, la creación de universidades indígenas, lo cual fueron plasmados ya con el cambio de gobierno, ¿no? Y creo que ayer presentaron una ponencia al respecto. Bueno, no quiero redundar más, nuestro aporte en realidad fue bastante, consideramos desde educación, fue bastante importante y con la connotación política básicamente bastante clara, ¿sí? Ahí tenemos el tema de la plurinacionalidad, el tema de la reivindicación e incorporación de los saberes y conocimientos indígenas en las currículas, creo que fue algo importante, porque para nosotros hay una estrecha dependencia entre lengua, conocimientos indígenas, saberes y conocimientos indígenas, y a la vez que tienen una también interdependencia con el tema de la agrobiodiversidad, ¿sí? Se muere un recurso, si queremos hablar, si hablo de variedades de maíz, por ejemplo, ¿sí? En casa mi padre producía 10 variedades de maíz. Ahora, bueno, yo no tengo terrenos, ¿sí? Pero mi hermano se quedó con ello. Mi hermano produce una, al máximo 2 variedades de maíz. Se está perdiendo la variabilidad, se está perdiendo la diversidad y se pierde el nombre, por lo tanto se pierde la lengua y se pierde el conocimiento también de esas otras variedades que se están perdiendo. Por estas razones para nosotros es importantísimo trabajar recuperación de saberes y conocimientos, como interculturalizar la cuestión epistemológica de cómo se las currículas básicamente, y esto tiene que ser en lenguas, ¿no? En lengua. Entonces, también nuestro aporte a la asamblea fue, nosotros lo planteamos antes que la asamblea, ¿no? El buen vivir como nuevo paradigma logramos ya construir. ¿Por qué? Porque esto se entiende desde una visión más comunitaria, desde unas relaciones de interdependencia, de incompletitud que se dan en los pueblos, en las comunidades, es que se puede trabajar esto en el buen vivir. Hay experiencias que podríamos compartir con ustedes sobre esto. A manera de balance, tal vez, ¿no? Es decir, en este actual proceso hay bastante legislación favorable a consolidar este proceso, ¿sí? Pero aún no es suficiente. Una cosa es la legislación que existe, otra cosa que todavía está faltando motivar e incentivar, yo digo, hacer querer a la gente el uso, ¿no? El deseo de aprender las lenguas indígenas, el deseo de aprender un poco estas cuestiones, otros saberes, otros conocimientos. Está dicho la ley, pero parece que fuera una cuestión también que viene de arriba abajo, cuando todo esto lo hemos trabajado de abajo hacia arriba, ¿no? Pero al ver ya que tenemos un presidente que sale desde nosotros, hemos considerado que sí, y habíamos logrado, pero todavía hemos descuidado también estos elementos de poder seguir difundiendo, haciendo querer, generando más apego a esta situación. En este sentido, el tema de las lenguas está siendo tal vez un poco descuidado, nuestro actual sistema, en tanto se quita incluso de la libreta, ¿no? La cuestión de las lenguas antes estaba en la libreta lengua originaria de la región, pero ahora ya se ha quitado y esto debilita un poco este proceso. Aunque el Instituto de Lengua y Cultura trabaja de manera más focalizada con algunas unidades, pero todavía en el sistema está quedando un poco corto. Yo quiero, en estos últimos minutos, quiero aprovechar también para compartir. Estas son las acciones que hemos hecho, no dejamos de decir que tienen unas connotaciones políticas bastante importantes para nuestro país. Desde educación le hemos contribuido a nuestro país a la constitución política del Estado, como han podido ver con varios de estos, no solamente conceptos, no solamente palabras, sino conceptualizaciones hechas prácticas como la plurinacionalidad, como les he mencionado, pero al mismo tiempo un grupo de
¿no? Este es un plano mayor, y en un plano menor, un grupo de estudiantes de Proibandes, de ex estudiantes de Proibandes, que tenemos, bueno, tenemos hijos pequeños, reflexionamos y decimos, ¿y ahora qué? Hay estas situaciones, en áreas urbanas es bien difícil poder enseñar lenguas a nuestros hijos. Yo tengo dos hijas, una de mis hijas tiene 6 años y medio, mi otra hija tiene 2 años y más o menos, bueno, he cumplido 2 años, y nuestro deseo, nuestra decisión política fue enseñar el quechua. ¿Sí? Buscamos mi hija mayor, monolingüe quechua, hasta los 3 años y medio, monolingüe quechua, ¿sí? En pleno contexto urbano, porque nosotros decidimos en casa primero, decidimos aquí solamente se habla en lengua quechua. La familia fue bastante difícil, la abuela, los primos, fue primero lidiar con ellos, pero tuvimos que hacerlo, de buenas y de malas, bueno, tuvimos que hacerlo, y mi hija aprendió, pero llegó hasta donde teníamos que buscar 3 años y medio, una guardería, un kinder, una escuela ya, y nos fue difícil. Llamaba la atención que mi hija me preguntaba y nos decía, Tati, y me no haga que yo haya hecho mana compañeros y que yo te haya cucho. ¿Por qué yo tengo que aprender quechua y mis compañeros y mi profesora no habla quechua? Había que preparar una serie de argumentos, de respuestas para que ella a su edad pueda entendernos de qué se trataba esto. ¿Sí? Y así, por ejemplo, otro de los elementos, que es importante también mencionarlos en este afán de para nosotros fue una decisión política importantísima, pero lo que ello implica, ¿no? Lo que ello implica es enfrentarse con una sociedad así bastante colonizada, diría yo, en el tema de lenguas ante todo, enfrentarse fue bastante difícil. Una vez voy a la consulta médica, yo le hablo a mi hija en cualquier espacio, yo le hablo a mi hija en quechua. ¿Sí? Urbano, médico, cualquier espacio, estoy hablándole en quechua. Y la doctora me dice, seguramente es masista, es evista, ¿no? Relacionando directamente con el partido de gobierno del MAS o con el presidente Evo, ¿no? Entonces, otra vez, a preparar fue una respuesta. No se trata de eso, se trata de una reivindicación de la lengua, ¿no? Pero digo esto porque hay unas estigmatizaciones, hay una peyorativización, digamos, de la lengua, en este caso indígena, hacia, ¿no? Entonces se puede percibir en esto. Y para ir concluyendo, digo, pues creo que es importante, se ha hablado mucho, bueno, yo por lo menos he leído de diglosia en las lenguas, estatus, prestigio, etcétera, etcétera. Yo lo llamo, hay que trabajar, creo que trabajarse la colonialidad de las lenguas. Una cosa es que haya prestigios entre una lengua y otra lengua, pero el sentirme, yo como sujeto, sentirme inferior en relación a uno que habla castellano, que mejor ya habla inglés o habla francés, una lengua extranjera, creo que es una cosa que hay que trabajarse y hay que trabajar nosotros mismos, como dice Fanon, está tan metida en nosotros, tan interiorizada de manera natural, además, este sentimiento de inferioridad en relación a, y pasa también con las lenguas esto. Entonces, de ahí digo, creo que es importante trabajarnos la colonialidad en el campo lingüístico también. Bueno, y concluyo con esto. Creo que con todo lo comentado, pues no más reafirmo que las naciones indígenas originarias campesinas, así nos denominamos ahora por constitución, ¿sí? Hemos contribuido al proceso político que vive el país, que la educación ahora intercultural plurilingüe es para todo el sistema plurinacional, ¿sí? Que ya no es para unos, para otros, es para todos, en todos los espacios, incluso en todos los niveles, ¿sí? Cosa que está faltando todavía implementarla, ¿sí? Y la educación, bueno, intercultural junto a las lenguas originarias se constituyen en un instrumento de liberación y de decolonialidad de toda la sociedad. Muchísimas gracias. Pachenegui.